Estimado docente Santiago Linder Ruiño, muy buenas noches. Me saluda el grupo número 2 del curso de circuitos eléctricos. El tema que vamos a desarrollar es circuitos eléctricos en dominio del tiempo y casos de aplicación práctica. Los integrantes del grupo número 2: Aguirre Palacios Flavio, Castañeda Berna Marco, Fernández Estela Gianmarco, Pérez González Freddy Salvador, Ortiz Pérez Dilmer Joel, Otero Girón Dani Joel y Rodríguez Padilla Edgar Uribe, todos integrantes de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Vamos con el desarrollo de la presentación. En la introducción tenemos que en este informe vamos a brindar conocimientos acerca de los circuitos eléctricos en el dominio del tiempo y su importancia. Esto conlleva a mejorar como profesionales, siendo de vital apoyo, ya que se muestran los principios y las aplicaciones que debemos tener en cuenta para hacer un buen uso de esta. Actualmente nos rodeamos de un mundo comandado por sistemas eléctricos y sin estos sistemas, muchas de las cosas con las que contamos en el día a día no existirían. En el informe estaremos brindando detalladamente la base de un mejor entendimiento y de esta forma podemos comprender y dar soluciones a todo lo que está relacionado en cuanto a circuitos en el dominio del tiempo, y también se pretende utilizar técnicas de la transformada de Fourier, lo cual nos ayuda a analizar señales en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, puesto que éstas se aplican mucho en la ingeniería. En el desarrollo de este informe, vamos a empezar con las ondas sinusoidales en el dominio del tiempo. Para adentrarnos en el estudio de la corriente alterna, antes debemos estudiar las ondas sinusoidales y los parámetros que definen este tipo de funciones. Como sabemos, las ondas son propagaciones de perturbaciones que se originan en un medio debido a alguna fuente. En la realidad física, una onda tiene un comportamiento semejante al de las ondas sinusoidales definidas por la función seno y coseno. Dentro de estos parámetros de una onda sinusoidal, tenemos aquí la siguiente fórmula que se expresa en la siguiente manera. Adelante. También existen gráficas, ¿no?, donde podemos ver las ondas sinusoidales, las cuales se pueden diferenciar por sus parámetros. En este caso, aquí tenemos dos ondas sinusoidales con diferentes parámetros. Dentro de las ondas sinusoidales tenemos el periodo, lo cual se define como el tiempo en que la onda termina un ciclo y lo repite. También tenemos la frecuencia, que se define como la cantidad de ciclos que realice por unidad de un segundo matemáticamente, será la inversa del periodo. La fase, que se define como el desplazamiento a la izquierda o a la derecha de la función sinusoidal con respecto al origen, y esto depende de las condiciones iniciales de la onda, si son dos ondas sinusoidales tienen la misma frecuencia y fase, y se dirá que están en fase. Y también tenemos el valor de cresta, que viene a ser el valor máximo que puede tomar la función sinusoidal con la que se define la onda, y también puede ser llamado amplitud. Los valores especiales de una onda sinusoidal. El valor medio. Para una función con periodo, el valor medio se define como el promedio de todos los valores que toma la función durante dicho periodo t, y se obtiene mediante la siguiente fórmula que podemos ver aquí en esta proyección. El valor eficaz también se llega a definir como el valor promedio del cuadrado de la función y se obtiene mediante la siguiente fórmula que se puede apreciar aquí en esta presentación. Bien, dominio del tiempo y la frecuencia. Análisis en el dominio del tiempo. Hay dos formas de realizar el análisis en frecuencia. Una es mediante el analizador FFT, transformada rápida de Fourier, y la otra es mediante el filtrado digital.
A continuación podemos observar en el diagrama de bloques para el análisis FFT, es decir, la transformada rápida Fourier. El análisis FFT o DFT, vendría a ser transformada Fourier discreta, se hace en bloques de datos que son los registros temporales. Es decir, cada cálculo FFT-DFT es una transformación de un registro de tiempo de duración determinada. La señal está así truncada por una ventana temporal. Transformada rápida Fourier. Una transformada de Fourier es una operación matemática que transforma una señal en el dominio del tiempo a otra en el dominio de la frecuencia y viceversa. En el dominio del tiempo, la señal se expresa con respecto al tiempo y en el dominio de la frecuencia se expresa con respecto a la frecuencia. Una transformada de Fourier discreta es el nombre dado a la transformada de Fourier cuando se aplica a una señal digital, o sea, discreta, en vez de una analógica continua, ¿no? Una transformada de Fourier rápida es una versión más rápida de la DFT que puede ser aplicada cuando el número de muestras de la señal es una potencia de 2. Filtros. Los filtros se emplean para atenuar partes no deseadas de las señales en el dominio de la frecuencia. Un filtro tiene la propiedad de eliminar ciertas frecuencias de una señal y dejar pasar las demás sin alterarlas. El funcionamiento de los filtros en realidad es más complicado y hay más aspectos a tener en cuenta. Existen varios tipos de filtros según las frecuencias que deja pasar. El filtro paso bajo elimina las frecuencias por encima de cierto valor, como podemos observar, amplitud y frecuencia. En el filtro paso alto, elimina las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte. También podemos observar en la imagen. El filtro paso banda deja pasar solo una banda definida por dos frecuencias. Permitirá pasar todas las componentes de la señal a lo largo de su banda de frecuencias permitidas y atenuar completamente todas las demás componentes a otras frecuencias. Continuando con la exposición del tema, va a tratar lo que es los circuitos RLC en dominio del tiempo. La formulación de las ecuaciones diferenciales para los circuitos simples RC, RL y RLC proporciona una buena idea de su comportamiento. La facultad que tienen estos circuitos de almacenar energía da lugar a respuestas exponenciales y oscilantes que se encuentran en gran cantidad de ampliaciones en múltiples circuitos que van desde el temporizadores hasta filtros. Vamos a hablar del condensador. El condensador es un componente electrónico capaz de almacenar energía entre sus placas. La forma más sencilla de este dispositivo está formada por dos placas conductoras paralelas separadas por un aislador o un dieléctrico. En la imagen se muestra un condensador plano, como así en algunos ejemplos de estos dispositivos. Acá tenemos una fórmula donde U es la capacidad por el tiempo del condensador, P es el voltaje por la capacidad por el tiempo sobre C, por la capacidad del condensador. Luego acá tenemos tres figuras, la figura A, B y C. La figura A nos muestra el condensador, un condensador plano, con dos placas metálicas y su separación que tiene aislante al medio de las dos placas. La figura B nos muestra el símbolo convencional de un condensador, que por ejemplo en la parte tenemos positivo y negativo, donde nos está mostrando la intensidad por el tiempo y en el otro nos está mostrando el voltaje por el tiempo. Y en la otra figura C tenemos varios tipos de condensadores cuáles están fabricados y su fórmula de cómo son actualmente. Por un condensador tras un periodo transitorio es una corriente continua, no debe circular intensidad, se comporta por lo tanto como un circuito abierto en corriente continua, de acuerdo a la figura 2D y la ecuación
de la definición del condensador en todo momento. Como ya hace un momento expliqué la figura 2B, ¿no? Y acá tenemos la fórmula para encontrar la capacidad de condensador, que es P por el tiempo es igual a 1 sobre la capacidad por la integral del tiempo por el dt, por la diferencial del tiempo. La bobina. La bobina es un elemento que genera un campo magnético cuando circula una corriente a través de él. Si se devana un hilo de forma en la que se indica la imagen, a las líneas de flujo se concentran a lo largo del eje de la bobina. Acá tenemos 3 imágenes. Anteriormente estábamos hablando de una imagen. Acá tenemos las imágenes donde está conformada la bobina. Tenemos en el punto A el flujo del campo magnético que circula. En el punto B tenemos la representación de la bobina, donde está el voltaje por la impedancia por el tiempo, la intensidad por el tiempo y la impedancia de la bobina. Acá en el punto C tenemos el tipo de bobinas que existen, que pueden ser utilizadas como núcleos, como transformadores o también en contactores, relays. En una bobina, tras un periodo transitorio, es una corriente continua. La diferencia de tensión entre sus bornes es cero. En corriente continua se comporta como un cortocircuito. La ecuación de la definición de la bobina es de acuerdo a la imagen B. Es el voltaje por la impedancia por el tiempo es igual a la impedancia sobre la diferencial del tiempo sobre la diferencial del tiempo. Hablando del circuito RL. Para un circuito RL como se representa en la imagen, la forma de entrar, la intensidad por el tiempo y el voltaje por la impedancia por el tiempo es similar. La única salvedad consiste en aplicar la condición inicial apropiada, que en este caso será la intensidad por la impedancia. El tiempo es igual a 0, positivo, igual a 0. O lo que es lo mismo, es el voltaje por la impedancia, el tiempo es igual a 0, positivo, igual al voltaje G. El voltaje G, como se muestra en la figura, es la fuente. La fuente, tenemos un interruptor que es el tiempo inicial 0, tenemos la resistencia, tenemos la intensidad que circula por la bobina, el voltaje de la impedancia por el tiempo, y nos da esta fórmula, menos R sobre la impedancia, menos la resistencia por la impedancia, la diferencial del tiempo es igual a la diferencial de la intensidad por el tiempo sobre la intensidad por el tiempo. Siguiendo, acá tenemos una curva de características entre el voltaje, la intensidad por el voltaje, por el tiempo, que es VG. VG es la representación de la fuente, ¿no? Es VL, el voltaje de línea por el tiempo es igual al voltaje G de la fuente por la fuerza electromotriz sobre T sobre pi. Entonces acá es pi es igual a la impedancia sobre la resistencia. Acá tenemos, esta es la fórmula sobre el voltaje. Ahora, para el amperaje, es la intensidad por el tiempo es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia, 1 menos la fuerza electromotriz sobre el tiempo sobre pi. Bueno, continuando con la exposición del trabajo, a continuación tenemos unos cuantos ejercicios aplicativos. El primer ejercicio aplicativo nos dice, a un condensador de 60 microfaradios se le aplica la onda de tensión mostrada. Nos piden determinar el valor eficaz de la corriente que circula por el condensador. Bueno, acá tenemos, ¿no? Nos dan como datos la capacidad, la capacitancia, que es C, va a ser 60 por 10 a la menos 6 faradios, convertimos a faradios. La tensión también, de acuerdo a la gráfica, sacamos que la tensión con respecto al tiempo está dada
en dos periodos, ¿no? De 30t, cuando t es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1 segundo, y t mayor o igual que 1, pero menor o igual que 2 segundos. Por fórmula sabemos, como ya lo hemos estado viendo anteriormente, que la corriente en el condensador, en función del tiempo, es igual a la capacitancia por el diferencial del voltaje. Entonces reemplazamos para el tiempo mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1, la corriente, reemplazamos la capacitancia, que es 60, por el 30, que no sería el voltaje, ¿no? Lo sacamos de acá de la gráfica. Igualmente para t mayor o igual que 1, pero menor o igual que 2, igual reemplazamos en la fórmula, es igual con signo negativo. Ambos nos dan un amperaje de 1.8 miliamperios, ¿no? Continúa. A continuación, de acuerdo a lo calculado, el amperaje, hacemos la gráfica, ¿no? Tenemos una onda cuadrática de más o menos 1.8 miliamperios, que sería la amplitud de la onda de corriente en función del tiempo. Pero nos están pidiendo el valor eficaz de la corriente en función del tiempo, que esta se define de acuerdo a la siguiente fórmula, ¿no? Que también se ha definido anteriormente. La corriente eficaz es igual a la raíz cuadrada de 1/2, todo por la derivada, la integral de 0 a 1, que es el tiempo, ¿no? El primer amperaje, más del segundo tiempo, que sería de 1 a 2, el segundo periodo, y todo eso, resolviendo todo esto, nos da una corriente eficaz de 1.8 miliamperios. Esa sería la respuesta al ejercicio que nos habían propuesto. Continúa. Retrocedo. Ya. El siguiente ejercicio es un poco más amplio y vamos a lograr entender acá todo lo que es el funcionamiento de... Bueno, nos dice, en el circuito mostrado en la figura 1, un generador de corriente alterna senoidal tiene 12 polos y gira a 500 RPM. La tensión generada es aquí nos dan, ¿no?, una tensión de 250 seno por la WT menos 10 grados. La rampa serie RL absorbe 200 vatios y 150 bares. Nos están dando la potencia activa y la potencia reactiva, ¿no?, en la carga RL. La corriente en la rampa RC es de IC en función del tiempo igual a 5 por el seno de WT menos 50 amperios. Nos están pidiendo determinar los valores de RC y C, la impedancia total del circuito en los bornes del generador y la tensión medida con el voltímetro ideal hierro móvil conectada en los bornes E y F. Bueno, como datos del problema, ¿no?, acá tenemos el circuito. Polos, el número de polos nos están diciendo que es 12, los RPM 500, la potencia activa en la carga RL nos están diciendo que es 200 vatios, la potencia reactiva en RL 150 bar, la amplitud de la tensión del generador. Bueno, con amplitud sacamos el primero, ¿no?, que es 250 voltios, y la corriente en el condensador, que es de 5 amperios también, que nos están dando. Continúa. Bueno, sabemos que por fórmula, para cualquier generador síncrono de frecuencia, la frecuencia está definida por la siguiente fórmula, ¿no? La frecuencia es igual al número de polos por las RPM sobre 120. Nos dan el número de polos, que es 12, reemplazamos las revoluciones, que es 500 sobre 120, tenemos una frecuencia de 50 Hz. Con eso podemos calcular la velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia, en este caso que es 50, nos está dando la velocidad angular de 314.16 radianes por segundo. Para la rampa RL, la potencia aparente absorbida, según la figura 2, se define, ¿no? Hacemos el triángulo de potencias entre la potencia activa y la potencia reactiva. Aplicamos, como nos están dando potencia activa y reactiva, encontramos el ángulo de la inductancia, que es igual
tangente a la -1 de la potencia reactiva sobre la potencia activa, que nos da un ángulo de 36.87 grados. Continuamos con la potencia en... un poco. En la rampa RC se tiene la impedancia, ¿no? Que es igual a voltaje sobre corriente. Reemplazamos que nos sale 250 entre 5, nos va a salir 50 ohmios. En la figura 3, como podemos observar acá, se observa la corriente IC se adelanta en 60 grados con respecto a la tensión aplicada en la rampa RC. Luego el ángulo de la impedancia RCS es igual al ángulo C, 60 grados, ¿no? Así el triángulo de impedancias de la rampa RC como en la figura 4. Continúa. Bueno, la resistencia en la capacitancia es igual a la impedancia por el coseno del ángulo C, que es, reemplazamos nada más, ¿no? Ya hemos encontrado la impedancia, que es 50 ohmios, el ángulo 60, nos dará una respuesta. El valor de RC es 25 ohmios, entonces XC solamente es, como aplicamos en el triángulo, es Z, que es la impedancia por el seno del ángulo, que es 43 ohmios. Reemplazando, la capacitancia es igual a 1 sobre la velocidad angular por XC. Todo eso nos da 73.51 microfaradios. La corriente en la rampa RL está dada, es igual a la corriente en la inductancia por el seno de WT menos 10 menos el ángulo de la inductancia. Reemplazando todos esos valores, nos queda 2 seno de 314, que es la velocidad angular que habíamos calculado inicialmente, menos la resta de 46.87 grados. La corriente total, por método gráfico, en el eje X tenemos 2 por coseno de 47 más 5 coseno de 50 igual a 4.58 amperios. Y en el eje Y es 5 por el seno de 50, que nos sale 2.37 amperios. La corriente total, aplicamos como es Pitágoras, y encontramos que la corriente total es 5.1517 amperios, siendo el ángulo alfa que corriente total con el eje X. Encontramos el ángulo, que es la tangente a la -1 de la corriente Y sobre la corriente Y en X, que nos sale 27.36 grados. Se observa la corriente total IT, se adelanta 37.36 con respecto a la tensión, ¿no? El triángulo de impedancia total de la reactancia total negativa, tal como se muestra en la figura, la impedancia es igual al voltaje sobre la corriente, que nos sale de 48.48 ohmios. Continúa. Luego, el triángulo de impedancia total, tenemos que la resistencia total es igual a la impedancia total por el coseno del ángulo total, ¿no? Que habíamos encontrado anteriormente 48.48 ohmios por el coseno del menos 37, todo eso nos da 38.53 ohmios. Es la resistencia total Y continuamos con la resistencia reactiva total, que nos sale igual reemplazando solamente por el seno, y nos sale el negativo, ¿no? Menos 29.43. Bueno, la impedancia de la rampa RL es igual a la impedancia, es igual al voltaje sobre la corriente, reemplazando, nos sale 125 ohmios. El XL es igual a la impedancia por el seno, nos sale 75 ohmios. Entonces, por fórmula sabemos que el valor eficaz, o como podemos ver en la figura, es igual a el voltaje eficaz es igual al voltaje de la inductancia menos el voltaje de la capacitancia. Reemplazando valores, primero calculamos, ¿no? El voltaje de la inductancia nos sale 150 coseno de WT menos 48.87, y para el voltaje de la capacitancia nos sale 216.5 coseno de WT más 50. Reemplazando a ambos en esa fórmula, tenemos ya el voltaje eficaz, ¿no? Continúa, Homero. Bueno, como les comentaba, reemplazando el voltaje eficaz, reemplazamos el valores de los dos. Tenemos que el voltaje eficaz es 150 seno
de WT más 43 menos 216.5 seno. Desarrollando la 4 analíticamente, el voltaje eficaz es igual aplicamos Pitágoras, ¿no? Que el voltaje eficaz de todo este problema nos sale 248.2 voltios. Siguiendo con el ejercicio aplicativo, el siguiente ejercicio nos pide hallar la corriente que circula y expresarla como una función coseno, ¿no? Bueno, tenemos como datos 15 microfaradios, 10 ohmios, los cuales reemplazamos todos los componentes por impedancias. Y obtenemos primero la velocidad angular de la fuente a partir de su expresión de tensión. No, es igual a 2200 radianes sobre segundos. La impedancia y la resistencia es igual a su valor y no tiene parte imaginaria. Z1 es igual a 10 ohmios. Entonces, para calcular Z2, primero calculamos la reactancia capacitativa, ¿no? Capacitiva. Y como Z2 no tiene parte real y solo está formada por la reactancia capacitativa, cambiamos de signo en su parte imaginaria. La impedancia es igual a la reactancia capacitativa y eso sería 30,30 ohmios. Y calculamos la impedancia 1 y 2 con la asociación en serie de impedancia 1 más impedancia 2. Debido a que no hay otras impedancias, esta ya es la impedancia total. Convertimos la tensión de la fuente a forma fasorial. Utilizamos el valor máximo de tensión como módulo del fasor. Convertimos la impedancia a fórmula polar, que la impedancia es 31,9. ¿no? Planteamos la ley de Ohm para la corriente alterna y colocamos la fórmula. Y tendríamos como resultado 0,94. Y escribimos la corriente como una función de coseno a partir del fasor de corriente hallado, en la cual tendríamos toda la expresión señalada, ¿no? 0,94 coseno 2200 por T más 81,74 grados. Y escribimos siguiente diapositiva, compañero. Siguiendo con la exposición, en este ejercicio aplicativo nos pide hallar la expresión de corriente en función del tiempo para este siguiente circuito, ¿no? Donde tenemos ahí algunos datos. Bueno, para ello vamos a reemplazar cada uno de los componentes por una impedancia equivalente, la cual obtenemos la velocidad angular desde la expresión de tensión, que nos quedaría W, que es velocidad angular, es igual a 2200 radianes sobre segundo. Y seguido obtenemos la impedancia, que está representada por Z. Z1 tiene solamente parte real, ya que se trata de una resistencia. Y bueno, como consecuencia quedaría Z1 es igual a 100 ohmios. Calculamos la reactancia inductiva y luego la reactancia capacitativa. Entonces tendríamos XL es igual a 2200 radianes sobre segundo por 250 por 10 elevado a la menos 5. Y esto quedaría es igual a 550 ohmios, ¿no? Bueno, y Z2 quedaría también igual a 550 ohmios. Luego calculamos la reactancia capacitativa y luego la impedancia Z3 que viene representado, ¿no?
que es igual al valor de la reactancia en la parte imaginaria y con un signo negativo. La reactancia capacitativa vendría a ser 1 sobre la velocidad angular por la capacitancia. Y esto es igual a 1 sobre 2200 radianes sobre segundo por 15 por 10, 10 a la menos 6. Y esto quedaría o sería igual a 30,3 ohmios. De igual manera, para la impedancia, que viene representada para Z a la 3. Luego calculamos la impedancia total, que vendría a ser la suma de las impedancias, ¿no? Que están representadas por Z1, Z2, Z3. Entonces decimos que la impedancia total es igual a 100 ohmios más 550 ohmios más menos 30,3 ohmios, ¿no? Y todo esto sería, impedancia total es igual a 100, 100 más 519,7 ohmios. Para esto transformamos la impedancia y la tensión de la fuente a expresiones factoriales, en el cual, en el caso de la tensión, utilizamos el valor máximo, ya que luego debemos expresar nuevamente la señal en función del tiempo, ¿no? Y nos arroja como resultado los siguientes. V es igual a 30, 40 grados, ¿no? Impedancia total es igual a 529,23. Y luego aplicamos para esto la ley de Ohm para la corriente alterna y obtenemos la corriente en forma fasorial. Y obtenemos todo el siguiente resultado, ¿no? Y para obtener el resultado en función del tiempo, decimos que I, paréntesis, función del tiempo, es igual a 56 coseno sobre 2200 tiempo menos 39,11 grados. Y bueno, esto sería todo con respecto a este ejercicio aplicativo. Siguiente diapositiva. Bueno, siguiendo con este ejercicio aplicativo, para resolver estos circuitos, primero reemplazamos cada componente por su impedancia y calculamos la impedancia total. Luego aplicaremos la ley de Ohm, tal como si se tratase de un ejercicio de corriente continua, luego realizando los cálculos con números complejos. Y entonces reemplazaremos las impedancias y nos quedaría un circuito como la siguiente forma, ¿no? Como se está expresando ahí. Entonces obtenemos primero la velocidad angular de la fuente a partir de su expresión tensión. Velocidad angular es igual a 1200 pi por radianes sobre segundos. La impedancia de la resistencia es igual a su valor y no tiene parte imaginaria. La impedancia es igual a 1 ohmio. Y bueno, XL es igual a W por L, es igual a 1200 pi radianes sobre segundos por 1 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 3,77 ohmios. Para calcular Z2, que vendría a ser la impedancia, ¿no?, de la resistencia, hallamos primero la reactancia inductiva. Y la reactancia inductiva está representada por XL. Y bueno, siguiendo, Z2 no tiene parte real y solo está formada por la reactancia inductiva en su parte imaginaria. Entonces vendría a ser, bueno, Z2 es igual a 3,77 ohmios. Calculamos Z1 y 2 como la asociación de la serie de Z1 y Z2. Debido a que no hay otras impedancias, esta ya es la impedancia total, ¿no?
Y bueno, decimos que Z12 es igual a la suma de las impedancias o a la suma total de las impedancias, que vendría a ser Z1 más Z2 es igual a 1 ohmio más 3,77 ohmios, ¿no? Y bueno, ahí vemos un pequeño dibujo representativo y siguiendo por la parte derecha superior, vemos que convertimos la tensión de la fuente a forma fasorial. Como luego debemos obtener una expresión en función de tiempo, utilizamos directamente el valor máximo de tensión como módulo del fasor. Debido a que no hay ángulo de fase, el ángulo del fasor es 0 grados, ¿no? Entonces decimos que B es igual a 25 por el ángulo del fasor, que es 0 grados, ¿no? La cual pasamos la impedancia a forma polar. La impedancia total es 3,9 por 75,14 ohmios. Y también luego, como los anteriores ejercicios, planteamos la ley de Ohm, en la cual nos dice que I es igual a B sobre la suma de las impedancias totales, ¿no? Y bueno, luego reemplazamos y nos sale 6,41 por 71,14 grados. Y tendríamos como resultado 6,41 coseno de 1200 pi por tiempo menos 71,14 grados. Esto sería todo con este ejercicio aplicativo. Así, doy paso al siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, en esta ocasión vamos a exponer el siguiente ejercicio aplicativo. Condiciones iniciales y respuestas de un circuito de segundo orden. El circuito está en régimen permanente con el interruptor cerrado que se abre con un tiempo igual a 0. Tenemos los siguientes datos. La corriente total es de 20 amperios. La resistencia 1 es igual a la resistencia 2, que es 9 ohmios. La resistencia 3 es igual a 6 ohmios. El capacitor 1 con el capacitor 2 dice que son iguales 1 sobre 18 faradios. Nos piden determinar el voltaje en ambos condensadores en un tiempo igual a 0. Determinar la corriente en ambos condensadores con un tiempo igual a 0. También nos piden determinar el voltaje total en el condensador C, en el condensador 2, con un tiempo mayor a 0. Indique el valor en la respuesta natural y forzada del voltaje. Para la respuesta sabemos que la corriente en R1 es dividido entre la suma de la resistencia 2 más la resistencia 3 sobre la sumatoria de la resistencia nos da un voltaje de 112.5 voltios. Y también en el voltaje 2 nos dice que nos da una sumatoria de 45 voltios. Para la pregunta B, de acuerdo con los voltajes extraídos, sacamos la corriente que nos da 7 amperios y la corriente 2 también nos da de 0 amperios. Con eso determinamos el voltaje total, la cual se expresa de la siguiente forma, que sería el voltaje es igual a 2N en función del tiempo, que sería 54 en función al tiempo menos 4 por 6T. Y también para el voltaje 2 del condensador nos sale 0. Siguiente diapositiva. Como las conclusiones, se llega a la conclusión que el modo realizado en este es de mucha importancia para la comprensión de las funciones de circuitos eléctricos, tener un buen manejo en cuanto a la solución de ejercicios que se plantea de acuerdo al tema tratado. Se logró obtener los resultados deseados de frecuencia, voltaje y corriente, de acuerdo con las aplicaciones realizadas y con respecto a sus funciones. Y como referencias bibliográficas hemos sacado lo que es de los siguientes libros que se detallan. Y bueno, eso sería todo nuestro aporte realizado en nuestro trabajo de investigación.